Hola, hola. Hola, hola con todos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Desde el país en donde nos escuches, hoy tengo el gran honor y el gran privilegio de compartir este live con una querida amiga que se llama Vida, que ha creado Modo Mamá, un espacio lindo para acompañar a madres a vivir con conciencia y sobre todo a conectar emocionalmente con sus hijos, con palabras asertivas, llenas de amor, para hacer una crianza mucho más amorosa y mucho más respetuosa. Hoy este live, señores, va a estar fuego, oro puro, on fire, porque nos unimos tanto desde ella en su expertise de cómo realmente poder hablar como madre o como padre a tus hijos, y yo te voy a hablar también aportando de que hay algo mucho más profundo que a veces nos limita y que eso es lo mejor que nos enseña con tanto amor, mi querida Vida. Pues dentro de nosotros a veces hay algo que nos limita y que es lo que está en la parte inconsciente, que son esas heridas emocionales como padres. Así que voy a invitar a mi querida Vida aquí para que pueda ingresar con mucho. Y este es el live que se llama La proyección de las heridas emocionales de los padres en los hijos y cómo romperlas. Hola, mi querida Vida, ¿cómo estás? Hola, Johanna querida, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Yo aquí me volví a enamorar. Cada encuentro que yo tengo con mi querida Vida es como un amor que resurge, así como que salen Ella, maripositas, donde hay tanta, pero tanta resonancia, porque yo cuando le dije a Vida, le dije, es que tú eres un ser de luz, emanas tanto amor. Y claro, no puede ser de otra manera. Una persona que está en crianza y que ayuda, como mi querida Vida, a tantas mujeres, a tantas madres y también padres a poder vivir esa crianza de una manera mucho más respetuosa, mucho más amorosa, pues lo único que puede salir de ahí es luz y mucho amor. Vida, ¿cómo estás? Bienvenida. encantada de estar aquí contigo, con ganas de estar en Panamá otra vez. Qué viaje tan rico, Johanna. Igual, digo, y lo comentaba en las historias, nos vimos ese día y se nos pasaron 3 horas volando que tuvimos que cortar porque teníamos algo que hacer, pero si no, hubiéramos seguido conversando como dos almas de una amistad muy vieja. Así que bueno, me encanta. Sí, yo creo que eso es, dos almas y una amistad muy vieja, sin lugar a duda. Mi querida Vida, Así es. estoy feliz de que estés aquí, estoy feliz de que puedas ser luz para mi comunidad y yo también de poder llevar esa luz para tu comunidad y para ambas comunidades. Eh, Vivimos muchos momentos, mi querida Vida, donde como padres y sobre todo después de pandemia, donde a veces nos sentimos un poco perdidos, donde a lo mejor ese exceso del hacer o esas heridas emocionales que se destaparon producto de una pandemia, de una u otra manera, es lo que a veces nos impide ser como ese ser de amor, ese padre o madre consciente y presente para poder estar presente emocionalmente para nuestros hijos. Por lo que yo quería invitarte por eso a este live, para que podamos llevar esas herramientas a las madres a tomar conciencia para que nos permitamos criar a nuestros hijos con confianza. Tú tienes un programa al cual, señores, los recomiendo a todos, en el cual yo también muy pronto voy a participar. Dinos cómo se llama ese nombre de ese programa, porque lo que sí... Y vida, paciencia, lo que más pedimos en esta vida loca que elegimos criar y acompañar personas en la vida y que a veces decimos dónde la compro en cantidades industriales. Paciencia y vida. Y este programa que es Paciencia y Vida, que me encanta porque incluso tiene tu nombre de vida, esa paciencia en tu experiencia, mi querida Vida, para de ahí yo después entrar con ciertos ejemplos en profundidad, te traemos cosas hermosas porque es hablarte de eso, hablarte de las heridas, cuál es la máscara y qué es lo que realmente quiere tu hijo. ¿Cuáles son esos casos más comunes, mi querida Vida, que tú ves en tus diferentes programas y sesiones, que es en lo que más como madres perdemos esa paciencia y terminamos siendo, como yo le llamo, la mamá tóxica, que no es realmente la mamá tóxica, ¿no? Sino la relación que tenemos con nuestros hijos, producto de una mamá que a lo mejor no ha sanado emocionalmente su niño interior? En tu experiencia, ¿qué es lo que realmente hace que como madres salgamos de esa paciencia, perdamos la paciencia? Mira, hay situaciones que definitivamente nos detonan y yo creo que de las más comunes es, primero, no tener las expectativas aterrizadas en la realidad, ¿no? Yo creo que ser madres a veces nos confronta con contrastar la película que nosotros teníamos en nuestra cabeza con la realidad.
Y eso tiende a pasarnos varias veces a lo largo de la crianza. Yo me imaginaba una mamá de esta manera, yo me imaginaba un hijo o una hija de esta manera, y cuando llega la realidad y yo intento casar una cosa con la otra, pues entiendo que aquí hay un choque porque ni soy la madre que yo pensaba que iba a ser, ni mis hijos son las personas que yo pensaba que iban a ser. Entonces, toma un poco de resistencia aterrizar en esa realidad, que es la realidad que tenemos, que cuando insistimos en que la realidad sea la película que yo tengo, estamos en constante conflicto y en una batalla, y es cuando no disfrutamos la crianza, porque entonces esto no me está saliendo como yo esperaba, ¿no? En segundo lugar, Johanna, yo creo que nos desconocemos, y desde el desconocimiento viene el autodescuido. Es decir, yo no conozco cuáles son mis reservas de paciencia, entonces me exijo de más, y cuando estoy en esa sobreexigencia, trato de buscar en mis reservas, me doy cuenta que no tengo y reacciono de manera explosiva contra quienes están más cerca, que tienden a ser mis hijos. Y en tercer lugar, yo creo también que nos cuesta mucho pedir ayuda. Nos cuesta mucho pedir ayuda y dejarnos ayudar. Porque a veces hay, y seguramente lo has visto, quienes dicen, yo he pedido ayuda, yo he hecho muchísimos cursos, yo he estado en terapia, es que nada me sirve. Y sí, pero a veces pedimos la ayuda por tener el check en la cajita de pedí ayuda, pero entonces no la sé aceptar. Entonces le pongo unas expectativas a esa ayuda que tampoco calzan con la realidad, porque mi pareja no me ayuda como yo quisiera, porque mi familia no está, porque la gente que está cerca no es la que yo quisiera que estuviera cerca, y entonces termino yo también dinamitando el ejercicio de criar, que es un ejercicio de manada, no es un ejercicio individual. No estamos diseñados para criar en solitario. Así es. Y si la persona dice, es que me tocó, porque emigré, porque soy huérfana, porque estoy sola todo el día, siempre va a haber un otro, siempre. Así sea una vecina que no es tu mejor amiga, pero siempre va a haber un otro. Los padres que coinciden contigo en el mismo preescolar de tus hijos. Entonces, yo creo que esas tres cosas, expectativas irreales, desconocimiento propio y no pedir ayuda, son de las tres principales fuentes de impaciencia que estamos todos los días batallando. No sé si tú lo compruebas también, que probablemente tú ves casos en los que estos son como los síntomas, ¿no? Las señales de alerta. Mira, cuando tú has hablado, a mí me ha fascinado porque ha venido a mi mente la típica característica de como madres es el ser perfeccionista. De repente soñé con esta ilusión de ser esta madre ideal, de todo lo que tú has hablado, de todos esos tres elementos, de ser esa mamá ideal, de ser esa mamá que yo aspiré a ser. Inclusive, mi querida vida, quiero hacerlo diferente a mi mamá, porque yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví con mi madre. Mi mamá a lo mejor fue una mamá muy exigente, muy estricta, o a lo mejor ni siquiera me vio que yo existía, estaba ahí porque sabía que yo vivía ahí, pero ni siquiera existía. Entonces, cuando de repente tú lo decías, es la expectativa, nos hacemos esa expectativa y cuando llegamos a la realidad, es como de repente sentimos emociones tan desbordantes que decimos, pero no logro ser la mamá que realmente quiero ser. Pierdo la paciencia y es porque dentro de ti hay un sentido de ser ese ideal de la mamá perfecta que a la larga no existe, sino que esa mamá perfecta va a ir en función de tu historia, va a ir en función de lo que tu niña interior quiso de mamá y va a ir en función de cómo tú has sanado tu niño interior. Entonces, cuando hablamos de esa niña perfecta, atrás lo que hay es una desvalorización, que es lo que vemos en las madres, lo que yo veo en los diferentes programas de plenitud emocional, una mamá que se siente desvalorizada, que muy seguramente experimenta una herida de humillación, y que de una u otra manera tuvo que convertirse en esa perfeccionista para poder recibir atención de mamá, para poder recibir las buenas notas y los elogios, para poder tener un momento de adrenalina, de oxitoxina, de endorfinas, donde sentías un abrazo, donde sentías un cariño, donde sabías que alguien estaba ahí para decirte, wow, lo has hecho muy bien. Y entonces cuando estamos en la crianza, que esto a mí me pasó vida, cuando estamos en la crianza de repente no comprendes por qué gritas, no comprendes por qué algo
tan sencillo, de repente te dispara emocionalmente y después, que es lo que veo en los diferentes programas y que acompaño a muchas madres y a muchos hombres líderes, que de repente perdemos la paciencia y hacemos daño a nuestros hijos, verbalmente, físicamente, y después terminamos en un bucle de culpabilidad, lo hice mal, y ahora, ¿qué es lo que realmente hago? Entonces, cuando tú decías eso, aquí es un primer paso que yo digo, hay que hacer el duelo a lo que no pudo ser con nuestros padres, y la verdad es que todo un duelo, acordándome que tengo un workshop en la próxima semana del duelo, acordándonos que realmente, señores, todo es un proceso de un duelo. Quisiste ser esa mamá ideal, ese papá ideal, y de repente, cuando vas a la realidad, ¿cómo manejo mis emociones? Oh, es una explosión de no saberlo y pierdes la paciencia. Esa mamá ideal que quisiste ser y de repente no lo puedes hacer. Ese de repente que ya no eres la mujer. Y yo lo veo mucho en mis sesiones, mi querida vida, y me gustaría poderte escuchar después a ti. Yo veo que a lo mejor muchas mujeres de autorrealización que se dedicaron a autorrealizarse, trabajar, y de repente te chocas ante la realidad, wow, tengo un hijo. Y eso es una de las cosas de muchas de las mujeres de carrera, de autorrealización, sea porque tienes una empresa o sea porque trabajas en relación de dependencia. Y ahora, ¿cómo hago si trabajo? Siento que abandono a mi hijo. Si realmente estoy con mi hijo, siento que no me estoy autorrealizando. Entonces vivimos como un conflicto interno que a la larga es otro sentido de el ideal perfeccionismo y el gran miedo a equivocarnos y el gran miedo a hacer daños a nuestros hijos, a que vivan nuestros propios traumas o nuestras propias heridas emocionales. Entonces, mamá, si tú encajas dentro de este sentido de la expectativa del ser perfeccionista per se, quiero que nos escuches y quiero sobre todo puedas escuchar también los tips. Yo te voy a hablar de las heridas más profundas y qué ir hacia tus hijos. Mi querida vida, creo que se te frizó el internet por un rato. ¿Estás aquí? ¿Sí me Te escuchas? veo, te Señores, veo. creo que se nos frizó Sí, aquí el internet. ¿Estás aquí? ¿Sí? te Hola. veo. ¿Sí me ves? Te veo y Vale. te oigo. Muy bien. ¿Me ves y me oyes? Pues excelente. Entonces, lo primero es reconocer qué niña interior está dentro de ti y saber qué expectativa hay que hacerle al duelo. Pero el duelo es un perdón pendiente hacia mamá o hacia papá de parte de la niña interior herida. Tú, en tu experiencia, en ese programa que tú haces, mi querida vida, ¿cuántas mamás ves, producto de esas tres características que has visto, que caemos en el perfeccionismo y que, como tú lo decías, no nos dejamos ni siquiera ayudar y que caemos en el perfeccionismo y que realmente hacemos daño a nuestros hijos porque tendemos a lo mejor a ser o demasiado estricta o en la otra polaridad, no me importa nada? El 100% de las mamás que llegan al programa llegan un poco con esta búsqueda, ¿no, Johanna? O sea, de alguna manera sienten, sé que lo quiero hacer diferente, pero no sé cómo. Bien porque no lo quiero hacer como lo hicieron conmigo, pero no sé cómo sí hacerlo, o quiero replicar lo que hicieron conmigo porque estuvo muy bien y me sentí muy acompañada y siento que fallo, siento que no lleno esos zapatos o esa expectativa. Al final es la niña interior herida o la adolescente interior herida, de la que se habla muy poco, que quizás no se sintió validada y que se construyó una valía desde los resultados. Entonces, esa niña, esa adolescente que buscaba ser mirada por sus notas, por sus buenas relaciones, por estar en el cuadro de honor, por ser la primera en su actividad extracurricular, en los deportes, que lo logró o no, ojo, porque a lo mejor no lo logró, pero siempre intentaba estar allí porque veía que ella, cuando lo lograba, o que sus hermanos, o que su entorno, o que sus cuidadores visibilizaban mucho el resultado de otros, llega a la vida adulta y ahora es una mamá. Y como ahora es una mamá, tiene entre manos un proyecto, que es la posibilidad de echar al mundo un resultado excelente que son sus hijos. Cuando yo abordo la crianza desde la mirada de que mis hijos son un proyecto, de que mis hijos me califican a mí, de que este resultado va a hablar de mí en el mundo, voy a la crianza con mucha presión, con mucha carga sobre mis hombros. Y mi invitación, Johanna, al final, lo que yo quiero es que disfruten la crianza. Porque este es un viaje demasiado largo para hacerlo incómodo. Va a haber momentos de cansancio, va a haber momentos de quiebre, va a haber momentos de miedo, de duda, de regañar, de guiar, de orientar,
de entregar límites, de repetir millones de veces. Pero al mismo tiempo, este viaje puede ser, en la mayoría del tiempo, una experiencia cálida. Es lo que yo quisiera que todos nuestros hijos, al cabo de un tiempo, pudieran voltear la mirada y decir, qué afortunada fui de crecer con Johanna, qué afortunada fui de crecer con Nati, que es la primera persona que estoy viendo aquí, qué afortunado fui de crecer con Pepe, con fulano, porque aunque hubo momentos de tensión, de cansancio, de quiebre, la experiencia en la mayoría de las oportunidades se sintió como una experiencia cálida, segura, amorosa, que yo quisiera revisitar y repetir. Entonces, la mayoría de las mamás llegan con esta necesidad. Quiero sentirme diferente, porque esta es una pregunta que muy poco nos hacemos. Y en coaching, no tanto en psicología, tengo las dos formaciones, hablamos mucho de preguntas poderosas. Y yo creo que una pregunta que no nos hacemos y nos lanzamos a la maternidad porque ya toca tener hijos, porque qué bonito tener hijos, porque es la expectativa cultural, familiar, social, no nos preguntamos cómo yo me quiero sentir acompañando a estas personas a crecer. Cuando yo hago el alto y hago la micropausa, que es un concepto que trabajamos muchísimo en el programa, y me detengo un segundo para preguntarme, ¿cómo me quiero sentir? Y me respondo, mi brújula se alinea, porque ya salgo del modo automático, del modo resolver, que sé que es una palabra que te mueve últimamente, del modo improvisa, a el modo consciente. Yo me quiero sentir apreciada por mis hijos. Yo me quiero sentir útil cuando ellos saben que necesitan una mano y a la vez respetuosa cuando ellos saben que pueden hacerlo por ellos mismos. Yo me quiero sentir valiosa para ellos. Cuando tú te alineas con el cómo me quiero sentir, empieza entonces el disfrute. Y empezamos a darnos el permiso de que este viaje sea un viaje entusiasmado para todos, entusiasta y emocionante para todos los que participamos en él. Me encanta esa pregunta que hiciste y que lo dejamos aquí como una herramienta de valor. ¿Cómo me quiero sentir como mamá? Y otra que dijiste es que también quiero traer la colación es el disfrute, el disfrute. ¿Cómo quiero que el día de mañana mis hijos me recuerden? Yo creo que cuando haces consciente de estas tres cosas, te permites hacer un stop y decir, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Wow, ¿qué realmente estoy sembrando en ellos? Porque cuando nosotros no somos conscientes de aquello, que es en profundidad lo que me dedico en el programa de Plenitud Emocional, hacer todas las semanas, es a sanar emocionalmente los niños interiores de los adultos como padres, de todo lo que vivieron en la adolescencia, inclusive en el vientre materno. Y me resonaba tanto, mi querida vida, cuando tú decías, disfrute, disfrute. Yo lo que veo en mis consultas es que realmente en mis diferentes programas es que nos quitamos el disfrute como padres, nos quitamos el disfrute, pero yo me voy a ir mucho más atrás y es porque de pequeños nos tocó a lo mejor, mi querida vida, ser la mamá inconsciente o el papá inconsciente de nuestra madre o de nuestro padre. De repente nos tocó ser la mamá de nuestros hermanos y dejamos de ser niños y pasamos a ser la mamá de nuestros hermanos o pasamos a ser murió papá o se divorciaron y de repente me dediqué a ser feliz a mi madre y dejé de vivir mi vida y empecé a crecer y empecé a dejar de vivir mi vida. Entonces aquí hay mandatos inconscientes, que es lo que decía el programa, que es no disfrutes, no disfrutes, no disfrutes, sacrifícate, sacrifícate, sacrifícate. Entonces cuando de repente estamos en la crianza y salen estos temas de por qué no me permito disfrutar. Entonces escucho a Vida que dice esa palabra y dice, wow, sí, pero ¿por qué yo no me permito disfrutar? Para que sea algo natural. Y es porque de pequeña cargas un mandato inconsciente, a nivel inconsciente, valga la redundancia, de no disfrutes. Y cuando tú logras, ¿cómo me quito el mandato inconsciente? Se podrán decir aquí a la gente, realmente dándote el permiso a perdonar. A perdonar. Y es lo que hacemos de convertirte en una adulta amorosa, siendo ahora tú esa mamá. Convertirte en esa adulta amorosa y darle el permiso a la niña interior. Está bien permitirte disfrutar y sigue siendo valiosa. Está bien salir del sacrificio y permitirte dejar serte tú, ser el ser de amor que quieres ser y sigue siendo amada y sigue siendo valiosa. Porque a nivel inconsciente, el inconsciente dice, wow, si yo realmente
dejo de hacer lo que hacía con mi mamá, que es sacrificio, dejar de disfrutar, a nivel inconsciente la niña interior percibe, no me va a amar mamá. Y eso es lo que domina hoy a nuestros 30, 40, 50 años, que tengamos 60 años, seguimos pensando de esa misma manera. Pero lo que no somos conscientes es que ahí atrás realmente hay unas heridas emocionales que se formaron a nivel inconsciente, sea una herida de abandono, porque mamá o por lo general mamá o papá, porque siempre esperamos, y eso es algo de las preguntas que te voy a hacer, siempre esperamos mucho más de mamá como niños pequeños, porque es ese primer apego seguro que se crea desde el vientre materno, es nuestra primera casa, es nuestra primera voz, es el latido, es la casa, es el útero, y esa herida de abandono se forma cuando a lo mejor no nos vieron, no nos escucharon, o abandono físico, o no nos atendieron, no estuvieron para ahí, o siempre realmente no estar para nosotros, un rechazo, la crítica en exceso, el que no te hayan aceptado, estás gorda, cámbiate, que no, puchica, qué dolor es eso. Una herida de humillación, que a lo mejor te compararon frente a otro, la herida de traición, mucha discusión dentro de casa, te prometieron algo y no te cumplieron, la herida de injusticia que para mí incluye todas las heridas, que es por eso que a lo mejor en este momento utilizamos la máscara de rigidez. ¿Cómo tú ves, mi querida vida, para entrar un poco en la proyección de cómo nuestras heridas proyectamos en nuestros hijos, que lo veo, pero mira, mi querida vida, lo veo todas las semanas, todas, hasta ahorita que acababa de salir de una sesión. ¿Cómo tú ves estas heridas emocionales en las diferentes mujeres que están en tus programas? ¿Cómo tú ves cómo ellas vienen, cómo aprenden a reconocer estas heridas y sobre todo, cómo tú desde tu expertise ves que estas heridas están impactando a nuestra falta de paciencia, a nuestra falta de disfrute, a nuestra falta de ser esa crianza con respeto? Mira, lo veo plenamente transparente porque en el programa nos damos cuenta desde el inicio que soy mamá desde la niña que fui. Hay una famosa frase que hemos comprado y repetimos mucho de que llegamos a la crianza sin manual. Y yo no creo que sea así, Johanna. Yo creo que nosotros sí tenemos un referente. Y es que yo fui una hija. Yo vi a alguien haciendo el rol de mamá. Y de ese alguien yo vi por primera vez lo que se convirtió en mi referente, en mi punto de partida, en mi base, en mi zapata, como dicen en Dominicana. Entonces, a partir de ese punto de referencia, a medida que yo voy creciendo y a medida que yo me vuelvo adulta y que integro conocimientos, yo elijo si alejarme de esa referencia porque considero que lo hizo muy mal o replicarlo porque considero que lo hizo muy bien. Y habrá quien haga como una especie de mix, ¿no? Tomo algunas cosas, actualizo otras, digamos que esa es la adulta más saludable y más equilibrada. Pero ese va a ser siempre tu punto de referencia, para alejarte o para acercarte. Entonces sí hay un manual, sí hay un modelo, sí hay un punto de partida. Cuando llegamos a la crianza, es muy difícil aceptar que la crianza incluye muchas pérdidas, muchos duelos, que es el trabajo que tú estás haciendo y que vas a hacer la semana que viene. Culturalmente, el duelo que tenemos más permitido es el duelo de la persona que fallece. Este es un duelo como justificado, que tiene un espacio social, que tiene un espacio aceptado en la agenda, que conlleva días de luto. Pero hay otros duelos que nosotros no nombramos y que son dolorosos. La palabra duelo viene de la palabra dolor. La pérdida duele. ¿Qué te duele en la crianza? Darte cuenta que perdiste al niño o a la niña pequeña porque ya se convirtió en un niño o una niña más grande, más autónoma. Y ya no te necesita tanto. Y ese es un duelo que tú haces en silencio, que no le pones nombre, que no sabes qué tiene, pero algo te tiene movida, te tiene reactiva, te tiene amarga, y estás como contestona y estás irritable y no sabes qué es. Y cuando lo vemos juntas en el programa y ponemos la lupa sobre los diferentes duelos que ya hemos hecho, las diferentes pérdidas que ya hemos recorrido, es como un alivio, es como, esto tiene nombre, esto es una pérdida, la viví, no la nombré, nadie me acompañó, ni siquiera yo misma me acompañé porque no sabía que esto se llamaba duelo y que esto se llamaba pérdida. Entonces, definitivamente, cuando empiezo a darme cuenta, soy la adulta que soy y dentro de mí convive la niña que fui, la adolescente que fui, la adulta que está tratando de poner orden en toda esta emocionalidad. Es como si yo tuviera una consola, como los ingenieros de sonido en los conciertos. Y es ajustar el volumen de un instrumento por el de otro.
decía esta semana que justamente en el programa, y mira qué lindo como todo se sincroniza, hablamos de la niña interior. Y tú lo vas a ver ahora que tú vas a empezar el 27 de octubre en la nueva corte. Yo decía, y tú eres la experta en el tema de niña interior, la niña interior siente, la adulta modula esa emoción. Cuando hay un desbalance, o la adulta apagó a la niña sintiente, porque no debo sentir, porque no está bien que yo me ponga triste, porque no está bien que yo me alegre tanto y lo quiera compartir, porque ¿qué es eso que una mujer adulta anda por ahí tan festiva o tan carilarga, ¿no? Entonces, si la niña interior entendió, no debo sentir, la adulta le cuesta mucho contactar con el disfrute, con la creatividad, y tú sabes cómo lo veo muy expresado. Las mamás me dicen, y estas son las palabras que ellas eligen, es que a mí me cuesta jugar, es que yo soy una mamá que no se le da la parte creativa, está apagada la niña interior. Probablemente de niña te pasó como me pasó a mí, que me validaban mucho, que yo hablaba como una viejita, que yo era muy madura para mi edad, que yo escribía como una adulta. Entonces, ¿qué veía yo que se iluminaba de vida? Parece una niña más grande. ¿Qué madura es? ¿Qué precoz? ¿Qué adelantada? La niña infantil, apáguenla. La niña que quiere jugar al escondite, no, esa no se ve tan bien. Y no era consciente, no lo hacían mis cuidadores por hacerme daño, sino que era lo que ellos también tenían introyectado como valioso. Entonces, la mamá que le cuesta jugar, la adulta que le cuesta disfrutarse la parte más infantil de sus hijos, probablemente tuvo una niña interior muy orientada al deber, muy orientada a qué bien se ve cuando pareces más grande de lo que eres. La adulta, la mamá adulta, que está todavía muy conectada a su niña interior y más bien tiene un desbalance en la adulta que la regula, es la mamá que hace constantes pataletas, que pareciera que se desborda emocionalmente más fácil y más frecuente que sus propios hijos. Es la mamá que dice, pero nadie me mira a mí, todo el mundo mira a mis hijos. Desde que mis hijos llegaron, ya yo no puedo ir al baño con la puerta cerrada. Desde que mis hijos llegaron, me destronaron. Desde que mis hijos llegaron, todo el mundo los mira a ellos. No es lo que ella dice, pero es lo que ella siente. Entonces, fíjate cómo es tan valioso completar este círculo que se completa cuando yo entiendo, soy mamá desde la hija que fui. Ahí es cuando la gente viene a mi programa y dice, en este programa yo he logrado conectar la teoría con la práctica. He hecho miles de cosas que tienen que ver con crianza y por primera vez hacen clic la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque yo te llevo a que tú mires la hija que fuiste. Por eso el programa, como son tus espacios, es una formación que te va a ayudar toda tu vida. Lo vas a hacer hoy y dentro de 10 años tú vas a seguir cosechando lo que sembraste conmigo en el programa. Porque tiene que ver contigo, con tu yo mamá, con tu yo persona, con tu yo que decidió hacer pareja, con tu yo que se relaciona en otros roles. Por eso el programa lo llamo un programa de transformación profunda, porque trabaja desde la hija que fuiste. No sé si con esto te respondí. Sí, Johanna. a mí me encanta, porque cuando tú dices transformación profunda, es uno de los insights que utilizo en el programa de plenitud emocional, que es sanar emocionalmente tu niña interior, en este caso de madre que estamos hablando, para que seas una madre consciente y presente para tus hijos y sobre todo para que rompas patrones para ellos y que dejen de repetir tus mismas heridas. Claro que sí, mira, de lo que tú hablaste, a mí me parece tan fascinante, porque cuando tú decías, soy la mamá desde la niña que fui, y ahora yo te quiero preguntar, y eso es totalmente válido y es tan valioso y es tan profundo a la vez, porque entonces yo te pregunto, ¿tienes una niña interior herida o tienes una niña interior sana emocionalmente? Yo te diría que si eso me preguntarías hace 10 años, yo te voy a decir, no tengo ni idea quién es esa niña interior dentro de mí. Entonces, cuando preguntamos quién es esa niña interior dentro de ti,
no voy a saber si está herida o si no está herida. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, cuando logramos comprender que esa niña interior herida dentro de nosotros se formó entre esos 0 a esos 12 años, la psicología también los expande hasta los 18 años, siendo la adolescente interior dentro de ti, que lo que yo les enseño es que siempre es que la adolescencia es como el replay de lo que fue en estos 0 a 12 años. Entonces, en estos 0 a 12 años, que inclusive es el vientre materno y lo que heredaste de tu sistema transgeneracional, si se crearon heridas, fueron momentos de gran alto impacto, fueron momentos donde no supiste cómo gestionarlos. Papás se divorciaron, papá gritaba a mamá, o papá golpeó a mamá, o mamá le fue infiel a mi papá y mi papá aguantaba, o siempre discutían dentro de casa, o había escasez económica, mucho problema financiero, o realmente mi papá cuando venía borracho pegaba a mi mamá y nosotros nos escondíamos para que no nos pegue a nosotros. Entonces, esos son casos reales, señores. Todo eso va formando dentro de nosotros heridas emocionales. Cuando tú decías este tema del disfrute, nos quitamos el disfrute y nos quitamos la creatividad en esa mamá, producto de que a lo mejor el reconocimiento, o como yo le llamo, esa creencia que se formó, amor igual a ser adulta. Entonces, si eres niña, no tienes amor. Entonces la niña dice, no, yo tengo que ser adulta porque es lo que programó para ser amada. Entonces, cuando tú decías esto, de que no nos permitimos el disfrute, ni nos permitimos ser creativos, yo dije, wow, qué herida fuerte ahí atrás. Nos quitamos el disfrute, herida de humillación. Nos quitamos la creatividad, herida de traición. ¿Por qué la herida de traición? Y muchos nos dirán, wow, Johanna, qué tan fuerte es lo que dices. Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando nos sentimos traicionados, perdemos la confianza. Y si perdemos la confianza en el otro, estamos perdiendo la confianza también en nosotros, porque para el inconsciente, una de las cosas que decimos en el programa es que para el otro, para el inconsciente, el otro no existe. Entonces, si tú pierdes la confianza en el otro, estás perdiendo la confianza en ti. Perder la confianza en ti es perder también el creer en ti. Entonces, si tú no crees en ti, no confías en ti, ¿cómo vas a permitirte explorar, ser altamente creativo? Eso es lo que el día de hoy a lo mejor no te permite ser flexible como mamá, no te permite a lo mejor en tu negocio equivocarte y montarte nuevos negocios, nuevas líneas de productos, porque atrás lo que está realmente es una herida emocional. Y entrándome allá aquí, yo te quiero dar 2 ejemplos de cómo realmente, como padres, yéndome al ejemplo que tú decías, que nos quitamos el disfrute y que también, este tema a mí me fascina, mi querida vida, y que también nos quitamos este tema de la creatividad. Cuando nosotros somos padres que no hemos sanado emocionalmente nuestro niño interior herido, proyectamos en nuestros hijos o en nuestros hijos, en todos, si es que tienes 3, si es que tienes 2, si es que tienes 4, en todos los proyectamos, y lo veo todas las semanas, proyectamos nuestras heridas emocionales, en uno proyectamos uno y en otro proyectamos otro. Por ejemplo, mujer que a lo mejor de pequeña tuvo una mamá, como tú lo dijiste en el ejemplo, una mamá donde a lo mejor se dedicó al hacer, y por trabajar, por la intención positiva de tener dinero, para dar una mejor educación, una mejor comida, una mejor vestimenta, una mejor vida, de repente se olvidó esa parte emocional que ahora es lo que tú y yo enseñamos. Hey, sí, es verdad, puedes tenerlo todo, pero acuérdate lo más importante, la parte emocional es la parte de la base de la vida. Entonces, ¿qué pasa con esta mamá? De repente llegaba la niña, siendo la mejor estudiante, la diploma, sacaba el número 20 sobre 20, el 100 sobre 100, y ahí le aplaudían y le decían, bravo, bravo, bravo. Entonces, en ese momento, que a lo mejor pasa eso, y que después te das cuenta que si no traes algo, si no has hecho algo, y después somos las mamás que hacemos cuando somos adultas, pues, sin lugar a duda, ahí atrás se formó una herida de abandono. Entonces, como sentiste que viste que una mamá que trabajó tanto y de repente tú te sentiste abandonada emocionalmente, cuando tiendes a tener un hijo o una hija, en este caso, en este ejemplo, tiene su hija mayor, va a tender a sobreprotegerla. ¿Por qué? Porque a nivel inconsciente dice, wow, yo no quiero, eso se baja a la otra polaridad que es lo mismo, yo no quiero repetir lo mismo que hizo mi madre conmigo. Entonces te vas hacia tu hija, la sobreprotege, no la dejas ser, no la dejas crecer, haces por ella y de repente tú dices, pero estoy haciendo exactamente lo mismo. La sobreprotección es otro tipo de abandono, porque estás actuando desde la herida. Entonces, esta misma madre tiene un hijo menor, y a este hijo menor proyecta la herida de humillación y la herida de traición. Johanny, ¿cómo puede ser eso? Entonces, esta mamá tenía herida de abandono, experimentaba herida de traición y experimentaba herida de humillación. ¿Por qué en el hijo proyecta eso y no proyecta como en su hija, que en su hija quería siempre hacerla feliz? Y es más, mi querida vida, perdía la paciencia de lo que tú hablas y perdía su control cuando no lograba hacer feliz a mamá, porque a nivel inconsciente no está viendo a su hija, está viendo a su madre. Entonces, a nivel inconsciente, ella se convierte en la niña y en su hija proyecta y ve a su madre a nivel inconsciente. Entonces,
entonces pierde la paciencia y si no la hace feliz, pues siente una sensación de ansiedad que uno dice, pero eso no es normal, ¿qué es? Claro, hay que conocer cómo funciona tu inconsciente. ¿Y por qué en el hijo proyectó eso? Porque a lo mejor el hijo se parecía a su padre, que es el abuelo. El hijo realmente a lo mejor tendía a ser más brusco, mucho más grosero, no sabía cómo gestionar sus emociones y de repente terminaba golpeando o maltratando. Y claro, eso es un disparador emocional para tu niña interior que dice, peligro, mi papá también golpeó a mi madre. Entonces de repente tú en esa niña interior herida, que de pequeña dijiste, nadie me va a golpear. Entonces dejas de ser la madre, que es lo que hablaba Vida, y pasas a ser la niña y vas a discutir tú a tú con una niña porque has dejado de ser la madre, porque experimentas una herida emocional, que es una niña interior herida dentro de ti. ¿Cuál es la solución a todo lo que estás hablando, Johanna? Que a lo mejor ya me duele la cabeza. Entrar a sanar emocionalmente tu niña interior, que son tus heridas de infancia. En tus sesiones, mi querida Vida, ¿cómo tú ves cómo estas heridas se proyectan en los hijos para después pasarte un ejemplo de cómo romperlas? Definitivamente nosotros somos padres, como te decía, desde los hijos que fuimos, y cada hijo, como tú bien dices, abre una gaveta. Por eso nos preguntamos cómo es posible que unos hijos criados en el mismo momento histórico, con los mismos valores, en la misma casa, en la misma ciudad, yendo al mismo colegio, tengan una manera de abordar la vida tan diferente. Y es que no somos nunca la misma madre para cada uno de nuestros hijos, porque cada uno de nuestros hijos, aun siendo trillizos, son diferentes y van a conectar con nosotros por canales diferentes. Por eso va a haber unos hijos con los que tú sientas más afinidad, más facilidad para criar, y con otros vas a sentir retos. Y esto puede ser toda la vida o durante algunas etapas. De repente decimos, es que cuando mi hija se puso adolescente, ay, aquello se puso tenso. Pero cuando salió de la adolescencia y se convirtió en una adulta joven, nos volvimos súper unidas. Mientras que el varón, cuando estaba adolescente, era súper unido conmigo, y cuando se puso adulto joven, entonces ya tomó distancia. Entonces, es importante también ser amables con nosotros, y me gusta mucho explicar la amabilidad como la habilidad de amar. Es decir, yo amo mi capacidad de maternarte, entendiendo que es una habilidad que está en construcción todos los días, y que no por ser mamá yo tengo todas las respuestas, porque yo soy tu mamá hoy por primera vez, con 20 años y 3 meses y 2 días, y mañana seré una mamá por primera vez para ti, con 20 años y 3 meses y 3 días, y tú vas a ser nuevo en tu rol de hijo todos los días. Entonces, entender que este es un proceso de aprendizaje bidireccional, en el que está aprendiendo el hijo y en el que estoy aprendiendo yo. Para mí, como adulta, es como una segunda vuelta, porque ya yo estuve en el lugar de hijo o de hija, y ahora me toca estar en el lugar de cuidador o cuidadora. Es aquí donde es importante que el adulto tenga siempre presente, y esto es como un mantra, Johanna, yo soy la adulta. Yo soy la adulta. Aunque mi niña interior se exprese y mi volcán haga erupción, en el momento de calma, recuérdate, yo soy la adulta, porque esto me va a permitir también a mí traer al presente a esa mujer que tiene más experiencia en el mundo y en la vida que mis hijos, y que por lo tanto puede que debería tener más herramientas para transitar lo que estamos transitando. Quisiera llegar al alivio también, porque quizás quienes nos están escuchando están en este momento muy activadas pensando, y tengo todas las heridas, ¿y será que estoy hiriendo a mis hijos? ¿Y será que todos tenemos heridas? Pues bueno, sí, vivir es un poco una colección de pérdidas, y lo más lo más reparador, y se habla desde el reparenting, desde repaternarnos, es incluso aceptando que yo pude herirte desde mi inconsciencia o desde mi conciencia. Igualmente yo estoy aquí para ti, disponible a aprender cómo acompañarte a reparar, porque yo lo estoy haciendo para mí. Y eso es algo que vemos en mi programa, que estoy segura que vamos a ver en el tuyo. Yo también soy alumna contigo en esta vuelta, así que estaremos la una aprendiendo de la otra. Y voy para allá, Johanna. O sea, yo me apunto contigo porque yo quiero tener conocimientos más profundos en esta área en la que tú eres experta,
para acompañar a mis hijos y para acompañar a las madres que se acercan a mí. Y obviamente para acompañar a mi niña interior y a mi adolescente interior. Pero sí quiero que se lleven el alivio de saber, si ustedes sienten curiosidad por este tema, ya ustedes están dando el paso a la reparación. Ahora lo que falta es asumir la responsabilidad, que eso lo hace mi parte adulta, de decir, esto le pasó a mi niña interior, le pasó a mi adolescente, ahora como adulta yo elijo, es una elección, yo elijo prepararme para acompañar a mis hijos en la reparación de lo que yo haya podido hacer, consciente o inconscientemente, y en repararme a mí. No sé cómo ves tú el cómo salimos de esto, el cómo salgo a la vida y con todas mis heridas. A mí me ha encantado lo que has dicho, porque incluso ahí alguien nos ha preguntado, ¿cómo sano mis heridas emocionales de mi hija? Porque veo que he repetido estas heridas en mis hijos. Nosotros tenemos un programa que se llama Plenitud Emocional, en donde sanas tu niño interior herido a nivel inconsciente muy profundo. Puedes escribirnos por interno. Acabo de estar contigo. Sí, y gracias, y me honra. Y recomiendo también a Vida, porque así como Vida también viene a mi programa, yo también voy a su programa para ser mejores personas y también poder comprender realmente qué herramienta nos ayuda más a nosotros y para poder estar muchos más presentes para nuestros clientes, consultantes, pacientes. Yo siempre digo que aquel líder, aquel especialista que siempre te acompañe, tiene que ser un especialista que realmente practique lo que habla y lo que te enseña en sí mismo. Y que sobre todo siga en esa búsqueda de crecer, porque el éxito de la especialista, en este caso, mi querida Vida o mi querida persona, va a ser el éxito de las personas a quienes nosotros nos permitimos acompañar. Cuando tú hablabas, mi querida Vida, para mí mis ojitos eran como cuando tú te enamoras, y así como, ¡oh, qué emoción! Yo quiero rescatar algo muy valioso que dijiste, que es parte del cómo, que quiero decirte que claro que hay el cómo, y sí se puede sanar, y sí puedes hacerlo diferente, y sí te puedes quitar esa culpa, claro que sí. Y el primer gran cómo que dijo mi querida Vida es reparentelizar a tu niño interior, que es lo que yo le llamo es convertirte en tu adulta amorosa, y desde tu adulta amorosa como mamá, ser tu mamá ideal y ser tu papá ideal para tu niño interior herido. Y cuando tú lo haces, tu niño interior pasa de ser herido a un niño interior más sano, más pleno, más feliz. Pero quiero rescatar algo que tú dijiste que es muy poderoso y que quiero que se lleve en este live, que es recordarme que cuando estoy perdiendo la paciencia, que es la gran especialidad de mi querida Vida, cuando estás perdiendo la paciencia, recordar, wow, y te das cuenta que ya te vas a hablar y a discutir con tu hijo y ahí de tú a tú, decirte, respirar profundo y decir, yo no soy la niña, yo soy la adulta amorosa que abrazo a mi niña interior. Vida, eso que dijiste es muy valioso, que yo no podía dejar de empatizarlo y de repetirlo, y de ahí meterme un poco a lo del cómo, porque con Vida te hemos preparado algo muy lindo. Y te voy a hablar de aquellas heridas, como ella me decía, Johanna, el cómo. Y ahí es donde voy a introducirme en el cómo. Y como lo decía Vida, tanto el programa de ella como el mío, es una experiencia profunda, es una experiencia que tú la vas a vivir, pero va a desarrollar tal hábito de aprender a autogestionarte emocionalmente y vivir en conciencia, que de aquí, como ella decía, a 10 años, 20 años, lo vas a seguir recordando, ya no con tus hijos, con tus nietos, y vas a hacer con una total gratitud, porque lo que tú inviertes en este momento es para toda tu vida. Cuando nosotros como padres, y aquí voy el cómo Johanna se experimenta una herida de abandono, cómo realmente empiezo esto a sanar yo. ¿Y qué requiere mi hijo? Si tú has experimentado una herida de abandono, por ejemplo, que la máscara es dependiente, lo que realmente quiere tu hijo como mamá, mi querida mamá, que tú le permitas ser. No, pero no saltes al charco, que te vas a ensuciar y tú tienes que estar peinadito y no te puedes ensuciar. Déjale que se ensucie, déjale que salte el charco, déjale que tenga su experiencia. ¿Sabes por qué? Vas a ganar un hijo seguro. Al día de hoy yo puedo ver, mi querida Vida, cuando se van a estudiar a la universidad, casi que le mandan el guardaespaldas, y esa niña que está estudiando afuera se siente tan incapaz, se siente tan insegura, porque nunca le dejaron cruzar el charco de pequeños. Entonces, si has experimentado la herida de abandono, por favor, deja hacer a tus hijos. Johanna, pero si se va a equivocar, yo puedo detenérselo. Déjase que se equivoque. Vas a ganar
un hijo seguro. Y eso es un regalo y una satisfacción que no te la quita nadie. Si has experimentado una herida de rechazo, que la máscara es el huidizo, por ejemplo, hoy en consulta, en el programa de Plenitud Emocional, mi querida vida, alguien decía, Johanna, en mi momento wow de descubrimiento, que es el momento de alto impacto, en tu infancia, donde tu niño interior se quedó como en shock de mucho dolor, me dice, mi mamá, ante mi abuela paterna, que es la suegra, la humillaba, mi mamá lo que hizo fue irse, huir y llorar. Y ahora yo comprendo por qué cuando estoy frente a mi pareja, y algo realmente no sé cómo abordarlo, lo que hago es huir y llorar. Entonces, si has experimentado esta herida, quiero decirte que lo que tu hija realmente quiere es aceptación. Aceptación, acéptalo tal cual como es. Y cuando es aceptación, quiero hacer un stop para de ahí seguir en las otras heridas emocionales y lo que hijo quiere. Vida, yo quiero preguntarte, ¿cómo tú ves al día de hoy en esas madres que yo sé que va a resonar lo mismo y vas a hacer una información de tan valioso y tan alto contenido? Esas madres que realmente no se aprendieron a aceptar a ellas mismas, ¿cómo realmente se les hace o se les complica poder implementar incluso las herramientas que tú les enseñas y que a lo mejor intentan hacerlo con sus hijos, pero a veces se les dificulta porque si no se han aceptado ellas mismas, ¿cómo van a aceptar a sus hijos? ¿Cómo tú ves eso en tus programas? Eso se manifiesta en el síndrome cursitis. Las mamás que te dicen, he hecho de todo, me he leído todos los libros, me he apuntado a todos Me los encanta cursos, ese nombre. ninguno me funciona, pero es como cuando quieres ir al mar y que el mar te aporte todos sus milagros, pero no te quieres mojar. Yo quiero ir al mar sin bañarme. Yo quiero ir al curso y que el curso haga magia en mí sin tomar, sin participar. Yo quiero ser mamá y quiero ser una mamá más consciente y no quiero repetir las heridas sin asomarme en las mías. Entonces, de nuevo, da mucho miedo. Y esa es una de las emociones en la que nuestro niño interior se puede acomodar. Porque si ese es el lugar conocido y yo aprendí a nadar en el miedo, pues un lugar conocido se traduce en un lugar seguro, aunque sea con miedo. Entonces, me da miedo vivir la emoción incómoda que me asegura salir del miedo para yo moverme a un lugar que es en el que supuestamente sí quiero estar. Entonces, si tú tienes este síntoma, este síndrome de lo he hecho todo y nada me funciona, porque es que mis hijos se salen de la norma, porque es que son los más tremendos del universo, nadie los ha estudiado, entonces yo te diría, probablemente hay un miedo muy grande que te está dejando cómoda en el miedo. Es el lugar conocido. Y aquí te diría, ven con todo y tu miedo. Hay espacio para tu miedo en el programa. Qué lindo es eso. Hay espacio para ti y tu miedo. Ven con tu miedo, porque lo vas a mirar, lo vas a ver desde otro lugar. Le vas a agradecer el mensaje que te envió durante mucho tiempo. Le vas a agradecer lo que hizo por ti, porque probablemente cuando tú estabas en esa situación de amenaza real, cuando tu niña interior o tu adolescente interior estuvo en esa posición de real amenaza emocional o física, escabullirte, huir, evadir el conflicto, no verbalizar tu diferencia, lo que tú pensabas te sirvió. Te garantizó sobrevivir, que no te botaran de tu casa, que no te pegaran. Ya no lo necesitas. Ya puedes decirle, gracias, mi niña interior te lo agradece, mi adolescente interior te lo agradece. Momento no te necesito porque ahora yo soy un lugar seguro para mí. Y a eso nos dedicamos durante 8 semanas. A vivir, a tocar la experiencia, a que se vuelva tuya. Salir de aquí sabiendo, sintiendo, con plena seguridad de que tú ahora eres un lugar seguro para ti y por lo tanto eres un lugar seguro para tus hijos. Me encanta eso que has dicho y ha resonado tanto en mí, de nuevo mi corazoncito es en mis ojos, cuando tú dices, ahora soy un lugar seguro. Y cuando tú logras sentirlo y verlo, que es la niña interior dentro de este avatar de adulta,
que es la que percibe, no es la adulta amorosa que hoy eliges ser y que hoy ya eres, y que es lo que trabajamos en el programa de Plenitud Emocional en una inversión de 5 a 6 meses, sino que tomas conciencia que quien está decidiendo dentro de ti es la niña de 5 años, cuando tú lo decías, que tuvo que huir, o la niña de 8 años cuando tú le decías que papá venía a pegarle o mamá venía a un correazo, un chancletazo, como le dicen, mi querida vida, a corregir con un chancletazo y te tocó huir. Cuando tú reconoces que tú ya no eres esa niña, que ahora eres tú, y a mí me encanta esa palabra que dijiste del miedo, que ahora eres tú, esa adulta amorosa, que abraza ese niño interior y que convierte ese miedo en amor. Vida, creo que es lo más noble, que es lo que me dices que tú haces en el programa, que es tan bello y tan noble. Porque cuando tú logras hacer esa alquimia, esa transformación, esa reparentalización, es cuando dentro de ti ya es como, ya no hay peligro. Y le dices al inconsciente, a la niña interior, ya no hay peligro, ha cambiado. Ahora estamos en un entorno seguro y protegido. Ahora yo soy quien te cuido, quien está aquí para ti, para abrazarte, para darte cariño. El hijo tal es nuestro hijo. No. Ay, dejé de oírte, Johanna, no sé por qué. No te escucho. No. No sé si te escuchan. Volviste. ¿Ahora sí? Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya, volví, Sí. sorry, que creo que entró una llamada. Que cuando a lo mejor ves a tu hija y te das cuenta que tu hija es tu hija y que no es tu niña interior herida, que está llena de miedo, sino que es tu hija. Y que en el momento, mi querida vida, que es aquí donde entro, que tú tomas conciencia, es cuando abres la jaula a tus hijos. Porque si tú no has tomado conciencia de que estabas proyectando la herida de rechazo en tu hija sigue en la jaula, pero en el momento que tú reconoces y tú dices, ella no es mi niña interior herida, ella es mi hija, yo abrazo a mi niña interior herida, abrazo, la lleno de amor para convertir ese miedo en amor. Señores, es ahí cuando se rompe la herida en nuestros hijos, es ahí cuando se la rompe, y es maravilloso, es hermoso. Un salto cuántico, es sentir, crecí, es sentir, bueno, tenía muchos años viendo la vida con unos lentes sucios y los limpié. Ahora veo la vida en Technicolor y oigo la vida en serio, ¿no? Sí, definitivamente es una transformación mágica. Parece magia, pero es toma de conciencia. Totalmente. Es una toma de conciencia. Lo experimentamos como magia porque es salir de un lugar que me funcionó, ojo, por mucho tiempo, para entrar en un lugar con más claridad, con más luz, con más información, con más autoconocimiento y más disfrute. Porque y vuelvo al principio, es un viaje muy largo como para hacerlo incómodo. Es un viaje demasiado largo. Por eso yo creo, Johanna, que estos espacios que tú y yo brindamos son espacios de liberación. O sea, tú vas a entrar como si entraras en un vuelo con sobrepeso y te vas a bajar del vuelo ligera. Liviana, total, sin exceso. Total. Sin exceso de peso, que no vas a tener nada de lo que te sobra. Que antes lo cargabas por lealtad, por el deber, porque esto fue lo que heredé y nunca lo cuestioné. Y no lo vas a hacer desde un lugar de rebeldía, ni de pelea, ni de romper a la mala, sino un lugar de crecimiento, de evolución. Mira, mi querida vida, que cuando tú estabas hablando, me gustaría explicar este ejemplo para ya ir cerrando este live, que a mí no me gustaría, me encantaría seguir hablando contigo porque es como que se quedó corto todo de lo tan maravilloso que es. Hoy estaba en el programa de Plenitud Emocional en la sesión viendo el síndrome de aniversario. Cuando tú hablabas, resonó tanto este ejemplo conmigo que dije, lo quiero compartir para que sea luz para todas las madres hermosas que van a escuchar, que están escuchando y que escucharán también este live grabado. Esta persona a sus 9 años es cambiada de colegio. Entonces, en el momento que la cambian de colegio, no le preguntan si le gustaría cambiarse de colegio. De repente, típico, ¿verdad? Que tú lo tienes que ver también. La cambian de colegio y entonces se siente una ansiedad impresionante. Siente un miedo tras otro miedo tal acumulado
Sumado a esto, su hermana se enferma en esa edad, donde su mamá ya no la puede ver, porque la hermana estaba enferma. Y de por sí está en el colegio y se siente como, yo siempre pongo esa analogía, como la china en el bosque con los 10.000 lobos. Y entonces sentía una sensación tanto de ansiedad que incluso llegó a tener hasta sobrepeso y no comprendía o nadie le enseñó cómo gestionar sus emociones. Viene al programa y me dice, Johanna, yo quiero sanar porque mi hijo pero mira, no se da cuenta, es que así vivimos, en piloto automático, si no conocemos nuestro inconsciente y cómo percibió nuestro niño interior. Todo lo que percibió nuestro niño interior se guarda en ese inconsciente que es del 95 al 97% de tu psique, de tu mente. Entonces ella me dice, Johanna, mi hijo sufre de ansiedad, experimenta ansiedad, que él me dice, mamá, no sé por qué tengo tanto miedo y tengo tanta ansiedad. ¿Qué edad tiene tu hijo? 9 años. ¿Qué te pasó a ti a los 9 años? Me cambié de colegio. ¿Qué experimentaste? Ansiedad. Y yo, bingo. Me dice, Johanna, es exactamente lo mismo que me dice mi hijo. Eso se llama síndrome de aniversario. Cuando un padre no sana emocionalmente su niño interior, en tu misma edad que a ti como madre te pasó, le sucede a tu hijo exactamente en la misma edad. ¿Para qué? Para que tú como madre perdones ahí. Mamá, ¿por qué tú no me preguntaste? Mamá, ¿por qué tú hiciste caso a papá? Papá, ¿por qué tú no me vistes? Mamá, ¿por qué tú te dedicaste a mi hermana y no te diste cuenta que yo estoy aquí, que fue un invisible? Cuéntame. No estuve aquí ¿por qué no estuviste aquí para mí? Entrar a perdonar, pero sobre todo también cortar una lealtad invisible, porque a lo mejor antes no vivías con conciencia y también vivías desconectado de tu hijo, igual que como tu madre, tenías una lealtad a mamá y poderte darte el permiso a cortarlo. Y cuando tú lo haces consciente, así tan sencillo como esto, reescribes tu historia y rompes el patrón para tu hijo. ¿Y ahí qué hiciste? Hiciste un hijo que rompa y que se libere de esa herida emocional de abandono y de esa herida emocional muy probablemente de injusticia, que fue injusto. Entonces, esta es la forma, señores, como realmente como padres tomar conciencia y poder reconocer que nuestras heridas emocionales, si no las sanamos, si no sanamos nuestro niño interior, si no conocemos la información que estuvo en el inconsciente y que incluso fue en el vientre materno, y mi querida vida, ya para terminar ese ejemplo, le digo, y cuéntame en el vientre materno, ¿cómo vivió tu madre? Con mucha ansiedad, Johanna. Y yo, tenemos memorias hasta inclusive del vientre materno que se repiten en nuestros hijos. Como mamá tienes el poder de hacerlo diferente para tus hijos y para sanar. Como parte final, mi querida vida, ¿qué tú le dirías como un gran mensaje a esta comunidad linda que nos está escuchando? ¿Qué tú le dirías como mensaje que se puedan llevar dentro de esto de ser conscientes en sanar emocionalmente tus heridas emocionales para romperlas en tus hijos? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a ellos? ¿Me escuchaste, vida? Bueno, me gustaría que nos lleváramos, te oigo, Uh-huh. me gustaría que nos lleváramos como la semillita y ojalá empezar a ver la crianza desde un nuevo lugar. Uh-huh. Somos unas privilegiadas y unos privilegiados, Johanna, los que estamos acompañando a crecer a un otro. Lo decía usted en Panamá, si nuestros hijos viven 90 años, nosotros vamos a estar muy cerquita de ellos, solo una quinta parte de sus vidas. Si esos 18, esos 20, esos 17 años, yo decido invertirlos en que la experiencia de crecer cerca de mí sea una experiencia amorosa, segura, contenida, cálida, yo estoy haciendo un trabajo entonces que va a elevar la probabilidad de que mis hijos sean sanos emocionalmente. ¿Y cómo hago esto? Conectando con el disfrute. Si me cuesta disfrutar, pues ya sé entonces que tengo ahí un pendiente. Y un cómo. Yo tenía desde muy chiquita el deseo de ser actriz. Y cuando yo lo pedí, me dijeron, no, ese mundo de la actuación, ese es un mundo muy raro. Me dieron largas y nunca me pusieron. Este año yo me puse en clases de actuación. Y yo le decía a la profesora, yo no quiero ser actriz ya, pero esto yo se lo estoy regalando a mi niña interior. Claro. Identificar esos pendientes. Ponerte al día con los pendientes que se puedan, porque va a haber unos que, bueno, que de repente ya no puedo ser gimnasta olímpica, pero con lo que se pueda, que tú le regales a tu niña interior, a tu adolescente interior, la experiencia de disfrutar,
desde ojos de niña, desde ojos de adolescente, te va a hacer una mejor mamá. Así que los dejo con tarea. Identifiquen qué le hubiera gustado a tu niña o a tu adolescente interior y date el permiso de experimentarlo. Date el permiso, porque eso se va a traducir en una crianza todavía mucho más disfrutada. Por ti y por tus hijos. Porque a veces las mamás nos olvidamos que si estamos en ese loop de queja, 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 mis hijos también. Aprenden. No, y están viendo que criarlos a ellos es agotador, que criarlos a ellos me saca canas verdes, me pone la vida de cuadritos. Entonces, ¿cómo me siento yo si criarme a mí es esto? Entonces después no quieren tener hijos. Después no quieren tener hijos. No quieren tener hijos y además quieren salir corriendo de mí apenas puedan y como puedan. Entonces, cuidado con los mensajes y los metamensajes que mandamos, porque allá hay un otro leyéndonos, escuchándonos, percibiéndonos y haciendo su propia percepción de sí mismo. Así es. Totalmente. Me encantó ese mensaje y cuando tú lo haces, este gran mensaje que nos ha dejado Vida, sales del sacrificio. Y cuando sales del sacrificio es hermoso porque te permites tener una crianza y ser una mamá libre. Y si tú eres libre, tus hijos también serán libres. Mi querida Vida, un beso enorme como siempre. Compartir contigo es un disfrute. Es como un in love forever. Así que feliz, este será un comienzo de tantos, muy honrada de que estés aquí, muy honrada también de que nos acompañes en nuestro programa de Plenitud Emocional y desde mi comunidad los invito también a participar en el programa que tiene Vida de Paz Ciencia, que es muy lindo, te va a ayudar mucho como madre, así que mi querida Vida, nos vemos en una próxima, nos vemos la siguiente semana en nuestro programa, así que chao con todos y muchísimas gracias y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias con todos.